Vamos a hablar acerca del sistema olfatorio. El olfato es un sentido importante que nos ayuda a recordar momentos, a originar emociones y a ponernos alerta. En los 70 se lograron identificar 7 olores primarios: alcanfor, almizcle, menta, flores, éter, picante y podrido. El sistema olfatorio está compuesto por epitelio olfatorio, nervios olfatorios, bulbo olfatorio, tracto olfatorio y rinencéfalo, que son todas las partes del cerebro que nos ayudan a percibir olores. Y bueno, ¿cómo logramos identificar estos olores? Pues esto sucede desde las células receptoras olfatorias que cubren la región posterior superior de la nariz. Estas células son las primeras en detectar dichos aromas. De ahí, los axones de las células receptoras olfatorias pasan a través de la placa cribosa al bulbo olfatorio. Los impulsos originados por aromas viajan luego a la corteza olfatoria del cerebro por el tracto olfatorio y se interpretan como olor. Es un mecanismo complejo que les iremos explicando a lo largo del video. Bueno, y a continuación les voy a hablar un poco del epitelio olfatorio. Este se encuentra en el techo de la cavidad nasal y se extiende un poco por la pared lateral de la cavidad y por el tabique nasal. Cubre una superficie de 2.5 centímetros cuadrados en el adulto. En este se encuentran las glándulas olfatorias, también conocidas como glándulas de Bowman. Están debajo del epitelio y son las que secretan una capa de líquido mucoso en el que se disuelven las sustancias odoríferas. Esta mucosa de estas glándulas es muy importante, ya que el olfato es un sentido químico. Esto quiere decir que para que una sustancia pueda olerse, tiene que entrar a la cavidad nasal en forma de gas o de aerosol y se disuelve en la mucosa que es secretada por estas glándulas. Las células olfatorias son neuronas bipolares que hacen la función tanto de receptores sensitivos como de conductores de impulsos. Los axones amielínicos de las células olfatorias se asocian entre sí con las células neurogliales para formar diminutos filetes olfatorios en el tejido conectivo que subyace al epitelio olfatorio. Y bueno, estos filetes olfatorios se agrupan en 20 haces de cada lado que van a ser a los nervios olfatorios. Estos nervios penetran a la cavidad craneana a través del agujero de la lámina cribosa del hueso etmoides y a continuación entran en el bulbo olfatorio, después de formar una capa fibrosa superficial sobre esta estructura. Los axones continúan a más profundidad y finalizan en unas configuraciones sinápticas especializadas llamadas glomérulos. Las terminaciones axónicas olfatorias liberan un neurotransmisor excitador para percibir el olor. El sistema olfatorio es extremadamente sensible y capaz de responder a la presencia de cantidades minúsculas de excitantes en el aire. La estimulación directa de los receptores, la convergencia de diversas células neurosensoriales sobre las neuronas principales del bulbo olfatorio y la facilitación ejercida por los circuitos neuronales en los bulbos son algunos de los factores responsables de este umbral tan bajo. Áreas olfatorias del hemisferio cerebral. Rinencéfalo. Es la parte del cerebro relacionada con el olfato e incluido dentro del sistema límbico, formada por el área lateral, que es la región responsable de que seamos conscientes de los estímulos olfatorios. Esta área está compuesta por el paleocórtex, del uncus, junto con las partes adyacentes del área entorrinal y el himen de la ínsula. Estos conjuntamente se conocen como corteza piriforme. El área olfatoria primaria también incluye una parte del núcleo amigdalino, la parte dorsomedial de la amígdala, formada por el grupo de núcleos cortomedial, que recibe fibras olfatorias. El área olfatoria lateral, que se considera la región principal para la conciencia de estímulos olfatorios, también recibe el nombre de área olfatoria primaria. Bien, ahora hablaremos de los componentes básicos del sistema olfatorio, que en este caso es el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, el cual está compuesto por la estría olfatoria medial y estría olfatoria lateral, y también tenemos las estrías olfatorias. Ahí podremos observar también la posición de las células mitrales y el glomérulo. En cuanto al bulbo olfatorio, este se encuentra en una posición ventral respecto a la superficie orbitaria del lóbulo frontal y está conectado con el tracto olfatorio por un punto de unión central, como lo podemos ver en la imagen. Dicho bulbo va a contener dos tipos de células, que son las células mitrales y el penacho, y también como mínimo una unión entre dos tipos de interneuronas.
Ahora bien, continuando con lo anterior, hablaremos de circuitos neuronales del bulbo olfatorio. Como podrán observar en la imagen, las células principales se presentan en rojo, las interneuronas en negro y las aferencias que llegan al bulbo olfatorio en azul. Tomando en cuenta eso, cabe destacar que el bulbo olfatorio humano del adulto lo forman 5 capas irregulares que no se pueden distinguir, aunque sí se pueden diferenciar claramente durante la etapa de desarrollo fetal. La capa de fibra nerviosa admite nuevos axones en crecimiento procedentes de los nervios olfatorios hacia el sistema nervioso central. Por debajo de la capa de fibra nerviosa, los axones de los receptores olfatorios se podría decir que finalizan en estructuras esféricas que les vamos a llamar glomérulos. Cada glomérulo recibe numerosos axones aferentes que van a establecer sinapsis con las dendritas de las células. La actividad de las células principales es modificada por las interneuronas del bulbo olfatorio y por las células granulosas de este mismo. Estos complejos circuitos, muy complejos como podemos escuchar, son responsables gran parte de la identificación de los distintos olores. Ahora, hablemos que el núcleo olfatorio anterior está formado por 3 pequeños grupos de neuronas. Este núcleo finaliza en las ramas colaterales de los axones de las células mitrales y de las células en penacho. Las fibras se originan en el núcleo olfatorio anterior, las cuales pasan a través de la comisura anterior hacia el bulbo olfatorio colateral. Esta es solo una de las poblaciones de fibras centrífugas que proyectan al bulbo olfatorio. Las fibras centrífugas son las que van a establecer sinapsis principalmente con las dendritas de las interneuronas funcionales del sistema olfatorio. Esta disposición es la que nos ayuda a determinar la sensibilidad o indiferencia del sistema olfatorio frente a los olores específicos. Las células principales del bulbo olfatorio poseen axones que van a viajar a través del tracto olfatorio y finalizan como terminaciones presinápticas excitadoras en el área olfatoria lateral.